Al comparar los procesos de preservación y registro de la Biblia y el Corán, emergen varias diferencias clave. Intención y supervisión. El Corán fue registrado con la participación y supervisión directa de su fundador, quien promovió activamente su preservación. En contraste, la Biblia no fue compilada bajo la supervisión directa de Jesús y pasó por un extenso proceso de canonización, resultando en diversas versiones e interpretaciones. 2. Marco temporal de documentación. El Corán fue registrado palabra por palabra en paralelo a su revelación, tanto en forma escrita como a través de la memorización, mientras que los evangelios fueron escritos décadas después de la vida de Jesús. Esta brecha temporal puede afectar la fiabilidad de los relatos bíblicos, ya que pueden reflejar las creencias y prácticas de la primera comunidad cristiana en lugar de las enseñanzas originales de Jesús. 3. Consistencia lingüística. El Corán ha sido preservado en su forma original en árabe, lo que permite una conexión directa con el idioma y el contexto de sus revelaciones. Sin embargo, la Biblia fue escrita principalmente en griego y carece de textos originales en arameo, el idioma de Jesús. 4. Variantes textuales. La Biblia tiene una rica tradición manuscrita con numerosas variantes, lo que puede complicar los esfuerzos para determinar el texto original. En contraste, la versión estandarizada del Corán ha permanecido consistente, con solo variaciones menores en los estilos de recitación que no alteran su significado fundamental. 5. Contexto cultural e histórico. El Corán fue revelado en un contexto cultural e histórico específico que fue supervisado de cerca por su profeta, mientras que la compilación de la Biblia ocurrió sin supervisión en un entorno cristiano temprano, diverso y en evolución, lo que llevó a interpretaciones y enseñanzas variadas. Casi todos los investigadores sinceros de la Biblia aceptan que el texto ha sido significativamente cambiado a lo largo del tiempo, lo que resulta en confusión sobre su mensaje real. Esto plantea preguntas sobre su estatus como el verdadero mensaje divino, ya que su autenticidad está en duda, convirtiéndolo en una fuente poco confiable para discernir las enseñanzas originales. No podemos estar seguros de que los mensajes originales de los profetas permanezcan intactos dentro de estos textos. Una razón de esta incertidumbre es que la Biblia no fue preservada adecuadamente. Aquí hay algunos ejemplos de los resultados de la investigación de renombrados eruditos de todo el mundo que respaldan los hechos presentados anteriormente sobre la Biblia y el Corán. Dr. Lobegot, Friedrich Constantin Tischendorf, un notable defensor conservador del cristianismo y de la Trinidad, admitió en su obra Secrets of Mount Sinai de James Bentley, página 117, que el Nuevo Testamento, en muchos pasajes, ha sufrido tal modificación seria de significado que nos deja en una dolorosa incertidumbre sobre lo que los apóstoles habían escrito realmente. Después de enumerar muchos ejemplos de discrepancias en la Biblia, el Dr. F. Kenyon escribe en Our Bible and the Ancient Manuscripts, página 3. Además de las discrepancias más grandes como estas, apenas hay un versículo en el que no haya alguna variación de frase en algunas copias de los manuscritos antiguos. Nadie puede decir que estas adiciones, omisiones o alteraciones son asuntos de mera indiferencia. Un distinguido erudito cristiano, Kenneth Cragg, el obispo anglicano de Jerusalén, discute el Nuevo Testamento en su libro The Call of the Minaret, página 277, afirmando: hay condensación y edición, hay reproducción selectiva y testimonio. Los evangelios han pasado por la mente de la Iglesia detrás de los autores. Representan experiencia e historia. Bart D. Ehrman, un erudito y historiador bíblico estadounidense, es conocido por su trabajo sobre el Nuevo Testamento, el cristianismo primitivo y la figura histórica de Jesús. Ha escrito numerosos libros como Misquoting Jesus, Jesus Interrupted y How Jesus Became God. Sus obras exploran las complejidades de la autoría bíblica y la transmisión de manuscritos, arrojando luz sobre cómo han evolucionado las creencias cristianas modernas a lo largo del tiempo. En su libro The New Testament, A Historical Introduction to the Early Christian Writings, página 2, Ehrman afirma: posiblemente es más fácil poner el asunto en términos comparativos. Hay más diferencias en nuestros manuscritos que palabras en el Nuevo Testamento. En resumen, el contexto histórico, la autoría y las alteraciones en los textos bíblicos plantean preguntas significativas sobre su fiabilidad y la autenticidad de los mensajes originales.
Señor Bosworth Smith, en su obra Muhammad and Mohammedanism, después de describir las condiciones precarias e inciertas de diferentes religiones del mundo y su estado inestable, escribe sobre el Islam en las páginas 41 y 42. Pero en el mahometanismo todo es diferente. En lugar de lo sombrío y misterioso, tenemos su historia. Sabemos tanto de Muhammad como de Lutero y Milton. Lo mítico, lo legendario, lo sobrenatural casi no existe en las autoridades árabes originales, o en todo caso se puede distinguir fácilmente de lo que es histórico. Nadie aquí es víctima de sí mismo o de otros. Hay plena luz del día sobre todo lo que la luz puede alcanzar. Conocemos la historia externa de Muhammad, mientras que para su historia interna, después de que su misión fue proclamada, tenemos un libro absolutamente único en su origen, en su preservación, sobre la autoridad sustancial de la cual nadie ha podido plantear una seria duda. El doctor Maurice Bucaille, un destacado médico y autor francés conocido por su trabajo en el campo de la ciencia médica y su exploración de la relación entre la ciencia y la religión, escribe en la página 102 de su famoso libro The Bible, The Quran and Science. Las ediciones actuales del Corán son todas reproducciones fieles de las copias originales. En el caso del Corán, no hay casos de reescritura o corrupción del texto a lo largo del tiempo. Señor William Muir, un historiador, erudito y administrador escocés reconocido por su trabajo sobre la historia del Islam y la vida del profeta Muhammad, afirma en la introducción de su libro Life of Mahomet: hay, por tanto, toda seguridad interna y externa de que poseemos el texto que Mahomet mismo proclamó y utilizó. Continúa diciendo: podemos afirmar sobre la base de la más sólida suposición que cada verso del Corán es una composición genuina y no alterada de Mahomet mismo. Además, sostiene, no hay probablemente otro libro en el mundo que haya permanecido 12 siglos con un texto tan puro. Concluyendo su argumento, dice, y concluimos con al menos una aproximación cercana al veredicto de Van Hammer de que consideramos el Corán como las palabras de Mahomet, así como los musulmanes lo consideraron como la palabra de Dios. Señor R. Bosworth Smith, un autor británico, historiador y erudito, escribe en la página 15 de su famoso libro Muhammad and Mohammedanism: en el Corán tenemos, más allá de toda duda razonable, las palabras exactas de Muhammad sin sustracción y sin adición. H. R. Gibb, un erudito y escritor británico, señala en la página 50 de su libro Mohammedanism: parece razonablemente bien establecido que no se introdujeron cambios materiales y que la forma original de los discursos de Muhammad se preservó con escrupulosa precisión. John Burton, un destacado erudito británico y académico conocido por su especialización en estudios islámicos y profesor de árabe, historia islámica y hadís en la Universidad de Edimburgo, escribe sobre el Corán en las páginas 239 y 240 de su libro The Collection of the Quran: el texto que nos ha llegado en la forma en que fue organizado y aprobado por el profeta. Lo que tenemos hoy en nuestras manos es el Mushaf de Muhammad. Theodor Noldeck, un destacado filólogo, erudito, orientalista y profesor de la Universidad de Göttingen y la Universidad de Estrasburgo, conocido por sus importantes contribuciones al estudio del Corán y la historia islámica temprana, dice: los esfuerzos de los eruditos europeos por probar la existencia de interpolaciones posteriores en el Corán han fracasado. En resumen, los procesos de registro y preservación del Corán y la Biblia destacan diferencias fundamentales en sus contextos históricos y teológicos. El enfoque sistemático del Corán hacia la documentación, la consistencia lingüística y la preservación bajo la supervisión del profeta Muhammad contribuyen a su afirmación de ser la palabra inalterada de Dios. Por otro lado, el desarrollo de la Biblia a lo largo de los siglos, incluyendo su transmisión oral, variaciones textuales y la ausencia de un texto autoritativo único durante la vida de Jesús, plantea serias dudas sobre su autenticidad y fiabilidad histórica. La creencia en la unicidad de Dios sirve como el tema central del Corán, que también es un principio fundamental del Islam moderno, mientras que el dogma fundamental de la Trinidad que se encuentra en el cristianismo no es el tema de la Biblia,